Bueno, y vamos a partir el día de hoy con un tema que a quien llegó la hora siempre nos importa muchísimo, que es la educación, porque entre tantas reformas, tantas discusiones políticas, la verdad es que nos quedamos un poco, la educación queda a la deriva, pero es uno de los temas más relevantes de una sociedad, así que por eso está junto a nosotros, aquí en el estudio, Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Tere, qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros. No, el gusto es mío, Mara, muchas gracias por la invitación. Oye, partamos por un tema para que nos vayas explicando. Ha resonado un poco estos últimos días una incorporación de ciertos ramos en algunos colegios. Ahí te voy a ver que nos des cuáles son las razones o qué colegios califican, cuáles no. De estos nuevos ramos sobre lengua y cultura de pueblos originarios. Y había otro, se me perdió el nombre del otro ramo, pero era uno entre primero y sexto básico y el otro séptimo y octavo, en algunos colegios de nuestro país a costa de horarios de otro tipo de asignatura. ¿Por qué no nos cuentas, Tere, de qué se trata esta iniciativa? ¿En qué etapa está? ¿Ya es definitivo? ¿De qué se compone y cuáles son los colegios que van a tener que ser parte de esta obligatoriedad, en el fondo? Bueno, esta normativa viene de hace un tiempo, pero lo distinto es que ha ido cambiando en que anteriormente era con una cantidad de porcentaje de manera voluntaria y ahora se está imponiendo y se está obligando a los colegios a impartir esta asignatura de lengua de los pueblos originarios y ancestrales. Y eso es lo distinto que ha pasado ahora. El currículum nacional tiene incorporado en la asignatura de historia estudiar a los pueblos originarios. Desde los niños pequeños se les enseña, sobre todo en los pueblos originarios a lo largo de Chile, lo que tienen que saber los niños. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que a incorporar esta nueva normativa de manera obligatoria, se le va a eliminar 4 horas cronológicas a los niños de primero a sexto básico, como tú dijiste. ¿Y qué pasa con eso? Tenemos que eliminar 4 horas de otras asignaturas que son muy relevantes. ¿Y qué sucede? Ahora, al haber por ejemplo, en un colegio que hay un niño con ascendencia de algún pueblo originario, se le va a tener que obligar a otros estudiantes que no tienen ninguna relación o que quizás no viven en alguna comunidad cerca, etcétera, o que los padres no están de acuerdo a que aprendan sobre esta asignatura. Y eso es lo complejo, que se pasa por encima de los padres de manera centralizada, sin que los padres puedan decidir. Qué tremendo. Aquí dice que colegios que tienen un 20% o más de estudiantes pertenecientes a estos distintos pueblos originarios, y la verdad es que uno dice, ok, pero ¿por qué? Porque yo tengo una ascendencia o vengo de una raza, me tienen que imponer que yo tengo que aprender a la fuerza sobre mi antepasado, por sobre a lo mejor lo que los padres deciden o quieren enseñar según el proyecto educativo que ya tienen algunos colegios. O sea, yo leía el listado de colegios, de entre ellos algunos emblemáticos, colegios privados, que son bien enfocados en inglés, en otro tipo, en excelencia académica, y tú dices, o sea, yo, claro, pongámoslo, tengo un 20% que tiene una ascendencia y tengo que obligar a todo el resto a esto por un tema racial. Suena feo. Mira, lo complejo es que aquí se pasa por sobre lo que los padres quieren enseñarle a sus hijos y por los proyectos educativos que tienen diferentes adherencias a diferentes en religión, por ejemplo, diferentes... En idioma, etcétera. En forma, unos son más deportivos, otros también son más artísticos, otros más... Exacto. Y lo otro complejo es que los que pueden enseñar esta asignatura tienen que ser aceptados por la comunidad indígena y se les llama educadores tradicionales. Y no tienen por qué ser profesores. No tienen por qué haber estudiado pedagogía, no tienen por qué haber incursionado en la carrera de pedagogía básica, por ejemplo, sino que pueden ser personas que
sean de la comunidad y que sean aceptados por la comunidad para poder impartir esta asignatura. Y eso es complejo porque primero que nada, hay un déficit de profesores por un lado, pero por otro lado, le exigimos también a muchísimos profesionales que tengan que cumplir muchos requisitos para poder enseñar, y estamos, por otro lado, admitiendo a estos educadores tradicionales a impartir esta asignatura sin saber si realmente son idóneos para enseñarla. Entonces, es curioso que ahí exista esa diferencia y que no se les pida requisitos que pueden ser mínimos para enseñar a niños pequeños. Oye, qué interesante eso, porque eso no se ha hablado mucho en la prensa cuáles son los requisitos de los profesores, y efectivamente, como dices tú, no necesariamente son educadores, no necesariamente tengan alguna certificación para poder enseñarle a los niños, sino que además tienen que ser aceptados por la comunidad, en el fondo, de pueblo originario, el cual no sé el curso que era nada, era a lo mejor de 1, de 2, de más, lo cual también lo vuelve raro. Pero mira, el gran tema sobre esta discusión está el tema de la obligatoriedad, está el tema de pasar por encima de los padres. A mí me parece que es como un tema racial un poco impuesto. Pero también hay un tema que tiene que ver con la situación, el estado de la cuestión de la educación en Chile hoy. En términos tuvimos los resultados de la PAES, en donde los colegios emblemáticos, donde se destacaba la educación en todos los sectores sociales de nuestro país para poder salir adelante, bajaron cientos de puestos, resultados en violencia la vimos desatada en los últimos años, malos resultados en la prueba PISA. Entonces, seguimos con problemas de la educación y no somos capaces de atacar realmente lo que pasa, que es que finalmente tú tienes niños de segundo o tercero básico que no saben leer. Exactamente, y el CIMSE también, del 2023, identificó que en segundo medio un 63% está en categoría insuficiente de los colegios públicos. O sea, estamos teniendo muchísimas desigualdades entre diferentes tipos de colegio, una brecha que se agranda cada vez más. Y por otro lado, lo que se está discutiendo por el currículum nacional que se quiere modificar, que se quieren disminuir horas de lenguaje. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Es al revés. Claro. O sea, ojalá más aumentar horas de lenguaje, matemáticas, mayor cantidad de horas que los niños estén leyendo para poder entender después el día de mañana unos textos comprensivamente. Entonces, ¿cuál es el foco al cual está mirando el Ministerio de Educación? Es aumentar horas de lenguaje, recuperar brechas, recuperar aprendizajes perdidos, sobre todo en lenguaje y matemática, o incorporar nuevos contenidos que de hecho sí están en historia, probablemente no en tal profundidad, pero sí están en el currículum. Entonces, yo creo que hay que enfocarse definitivamente a recuperar brechas, a lo que es lenguaje y leer textos comprensivamente, sin inventar los básicos, contenidos básicos de matemáticas, etcétera. Bueno, estamos conversando con Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Tere, me voy a meter en algo como que yo creo que tiene que ver con pensar en el futuro, porque en el fondo, bien dices tú que quita hora de lenguaje a los niños para estos ramos de pueblo, lengua y cultura de pueblos originarios. Bueno, sabemos que los pueblos originarios se estudian, lo estudiamos todos en el colegio, en el currículum de historia. Y, bueno, nos están quitando hora de lenguaje. Tenemos un déficit de lenguaje hoy día. No solo por problemas de la educación, sino que también por lo que han generado las redes sociales. O sea, los niños hoy escriben mal. Gramática, ortografía, realmente es una cosa terrible, precisamente porque no están ejercitando ese músculo al leer más, al escribir más. Dicho eso, digo, ok, el español no lo estamos trabajando bien, que es nuestro idioma materno, nuestro primer idioma. Después pienso en qué oportunidades pueden tener para el futuro. Hoy día en un mundo globalizado, con herramientas. ¿Cuál es el otro idioma que les puede servir para poder optar un mejor trabajo? El inglés.
Y estamos quitándoles horas de lenguaje de nuestra primera lengua para un lenguaje que no se habla en ninguna parte. Y bueno, puede ser una cosa cultural bonita, pero si un proyecto educativo en particular la quiere, pero obligar teniendo esos déficits, me parece algo súper complejo. No sé, ¿tú cómo ves ese desafío pensando en cómo hacer el futuro de los niños hoy en cuanto a realmente la necesidad de aprender español y un idioma que los ayude a globalizarse? Ojalá el segundo idioma de inglés, de hecho, partiera con mayor cantidad de horas desde la educación inicial, pre-kinder, kinder, porque en un mundo globalizado, como dices tú, necesitamos muchísimo el inglés. Y hacia allá tenemos que apuntar, hacia qué están haciendo otros países. Por supuesto que, de nuevo, incorporar, y como ya está lo que es toda la historia de Chile y los pueblos originarios, pero no olvidar hacia dónde están apuntando los otros países. Por supuesto que el inglés, bueno, y primero que nada, la lengua materna. Obvio. Y bueno, y por otro lado también, con todo el tema de los celulares, con todo el tema de las pantallas, con todo el tema de que los niños están leyendo cada vez menos y probablemente tienen menos acceso a libros, etcétera. Con mayor razón tenemos que bombardearlos de alguna manera con todo este mundo de la literatura, y fomentarles el gusto por la lectura, incorporándolo mayormente en el currículum. O sea, por mí que ojalá que exista en la sala de clase. En las salas de clase, en los colegios, sí, ya hay colegios que han logrado eliminarlos, que los han prohibido. Y que han tenido muy buenos resultados. Tengo entendido que Australia tomó esa medida hace poco de prohibir los celulares los niños en el colegio. Sí. O sea, tenemos que avanzar hacia allá, po. Totalmente. Porque ya las pruebas de los resultados de las pantallas, los celulares, los niños y la desconcentración en clase esa evidencia está. Yo soy profesora y el celular, yo te diría que es una competencia muy hostil para el profesor. El niño siempre va a mirar el celular cuando el profesor puede estar ocupado en alguna otra cosa. Siempre va a estar desconcentrándose con el celular. O sea, ideal que no existiera en los colegios. Yo diría que es difícil prohibirlo por ley, porque eso además sería más carga burocrática para los colegios, pero que existe una cultura de que no es bueno que el niño tenga un celular. Está bien que los padres, por supuesto, que quieran saber de ellos después del colegio por un tema de seguridad, pero que no se vea dentro de la sala de clase, que no se vea dentro de los recreos. Los niños están jugando menos con sus pares, están vinculándose menos con sus pares. Entonces, lo que aquí necesitamos es celulares fuera de la vista, que no estén dentro de las clases, dentro de los recreos, dentro de los colegios. Oye, qué interesante ese punto, porque está muy ligado, llegamos a los celulares, pero esto está muy ligado a lo que estamos hablando, o sea, la falta de lectura, la falta de compartir, hablar, conversar con otros seres humanos, porque los niños tampoco están hablando. Están metidos en la pantalla y no están desarrollando el lenguaje, que se desarrolla al hablarlo, al leerlo, al escribir. Entonces, en ese sentido, porque ya, claro, es un déficit importante que tenemos y yo creo que el tema de las prioridades, porque a mí, cuando hablamos de política pública y en el fondo entorpecemos el camino de lo que realmente necesitamos lograr, sobre todo cuando estamos con una crisis educacional tan grande como la nuestra, ustedes desde Escuela Abierta se preocupan mucho de mantener en el fondo los colegios abiertos pese a todo lo que les toca lidiar, que tiene que ver con desde el funeral narco hasta el feriado, hasta el porque sí, porque no, porque el día de cualquier cosa, y los niños dejan de tener clases y los daños en su educación son tremendas. ¿Dónde están las prioridades, Tere? ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde deberían ir las políticas públicas para mejorar la educación y para darle una ventaja a los niños de Chile? Mira, el año pasado se suspendieron muchísimos días de clase. Identificamos en un particular pagado que se suspendieron 11 días y en el Instituto Nacional más de 35 días de clase, o sea, casi 2 meses sin clase. Entonces, primero que nada, recuperemos la educación pública, recuperemos ese vínculo profesor-alumno dentro de la sala de clase y que no haya una sistemática interrupción del proceso educativo.
pero enviando el mensaje a que es importante que estén el 100% de los días las escuelas abiertas. Sabemos que Chile es un país de catástrofes, sabemos que Chile tiene diferentes situaciones de naturaleza, pero entonces si sabemos que están esas situaciones, entonces planifiquémonos y evitemos que eso suceda. En otros países lo que se hace, países que tienen mucha nevazón, que tienen diferentes situaciones, incorporan en su calendario que se van a suspender cierta cantidad de días. Entonces, lo que se hace es planificar y anticiparse qué cosas pueden ocurrir y está incorporado dentro del calendario escolar. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hace tiempo tratado de instalar esta idea de la educación como un servicio esencial. O sea, que la educación sea más que una infraestructura crítica, porque los niños se alimentan dentro de los colegios, toman desayuno dentro de los colegios, sobre todo los niños más vulnerables. Entonces, cada vez que nosotros paralizamos las clases, cada vez que se envía el mensaje de no, se va a suspender la clase porque va a ocurrir tal situación, estamos impidiendo que los niños sigan desarrollándose integralmente. O sea, es muy grave para un niño y es el lugar protector para muchísimos, sobre todo para los más pobres. Oye, Tere, tú estuviste, expusiste la mesa técnica del sistema de admisión escolar, que también ha sacado canas verdes en el último tiempo y ha sido realmente vulnerador de muchas familias. ¿Cómo te fue? ¿Qué se conversó? ¿Ves avance en relación a esta situación? Porque no queremos nuevamente llegar a marzo y tener miles de niños sin matrícula. Ya, la mesa técnica del SAE, del Sistema de Admisión Escolar, es una mesa convocada por el ministro en conjunto al Congreso, debido a un protocolo que se firmó para aprobar el presupuesto del 2025. Y esa mesa lo que está haciendo es realizar una investigación para una mejora de la política pública del sistema de admisión escolar, específicamente de la plataforma y de la tómbola, como se le ha llamado también. Está convocada por varios centros de estudio académicos y están escuchando a diferentes organizaciones, a diferentes sostenedores, directores de colegio, para entender cuál ha sido el grado de satisfacción de los que la utilizan. Y nosotros tuvimos que ir a exponer para dar cuenta de lo que nosotros hemos recogido en nuestro recorrido por el territorio y en nuestro relato de lo que nos transmiten las familias, del vínculo que tenemos con las familias, de su insatisfacción con el sistema de admisión escolar. Y lo que más hemos recogido es que creen realmente injusto que niños que se esfuerzan muchísimo y que tienen promedios sobre 6.5 que no quedan en la opción que su familia quiere. Eso, de hecho, la encuesta de julio del CEP identificó que un 61% de los encuestados está de acuerdo en que en que vuelva la selección académica, y finalmente a eso es lo que estamos tratando de apuntar. Mejorar el sistema de admisión escolar apuntando a que vuelva la selección académica dentro de el algoritmo, dentro de la plataforma. Eso es lo que más realmente creen las familias que es injusto. Y eso es lo que se está conversando. Yo veo que hay mucha apertura de que se pueda mejorar y que ojalá se incorpore el mérito y el esfuerzo dentro del sistema de admisión escolar. Bueno, un temazo. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a tener este como break de febrero donde empiezan a pasar las cosas, y en marzo nos va a venir la oleada de lo que va a pasar con la admisión en los colegios. Y bueno, vamos a seguir atentos qué pasa con estos ramos que vienen a tirar en diciembre, cuando los colegios tienen que armar el currículum o la malla de clase del año siguiente. Agradecerte, Tere Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, por haber estado con nosotros conversando un tema tan relevante como la educación en nuestro país. Muchas gracias a ti, Mara, por la invitación. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora.